Amables televidentes, en la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Daniel Pou, politólogo y un hombre de los medios de comunicación. Con él tenemos muchos temas que tratar. Buenos días, Daniel. Un placer tenerte en el programa. Daniel. Saludos, encantado de estar con ustedes de nuevo. Espero que todos se encuentren bien. Un placer. Gracias. Exactamente. Bueno, por lo menos estamos libres del coronavirus hasta hoy, porque uno no sabe. Bueno, Daniel, es la primera que te entrevistamos ya después de un nuevo gobierno. Ya el gobierno tiene casi 50 y pico de días y hemos visto algunos problemitas quizás de comunicación, de errorcitos que se han cometido, pero lo que más le ha dado duro al gobierno ha sido ese paquete impositivo introducido dentro del presupuesto, lo cual no es novedad, eso lo han hecho otros gobiernos. En sentido general, ¿cuál es tu apreciación de estos 50 días de gobierno? Antes se hablaba de 100, pero vamos a hablar ahora de los 50. Sí, bueno, el gobierno recién instalado el 16 de agosto pasado, presidido por el señor Luis Abinader Corona, pues es un gobierno que ha surgido con mucho ímpetu. Pienso que puede tomarse un cierto compás de espera para anunciar ciertas decisiones y sobre todo su estrategia de comunicación, que es uno de los elementos más fallidos que ha tenido este gobierno. Y coincido con algunos amigos economistas que han ido a abordarlo todo a la vez, como si se tratara de algo que estuviéramos en un normal. Sabemos que el COVID-19 tiene un efecto devastador en las economías latinoamericanas y la dominicana no está exenta. Hay también un problema de coordinación intergubernamental que ha hecho que muchos aborden temas que deben de contar con la anuencia del presidente, que deben de ser debatidos internamente dentro del equipo de gobierno, pasarlo a los medios de comunicación. Por el otro lado veo al licenciado Luis Abinader, mucho ímpetu, cosas diferentes, correctas, pero sin tener todavía las transformaciones institucionales que se requieren a debatir determinados temas que podrían causar la sensación de que el actual gobierno ha surgido con una agenda oculta. Y esto ha traído indiscutiblemente reacciones de rechazo. Sobre todo es que yo soy de los que considero que primero usted tiene que colocar en la palestra pública los temas, irlos introduciendo, ver cuáles son las reacciones de las alianzas público-privadas. Aquí tenemos experiencias traumáticas de los procesos de privatización que se iniciaron en el gobierno de 1996, donde una gran cantidad de activos del Estado pasaron a manos privadas, otros sencillamente en ese proceso se desvanecieron, no hubo resultados positivos que pudiéramos contar hoy en día. Y la población siente mucho temor, sobre todo ya las personas que pasan de los 40 años, de los 50 años, o que pasamos, ¿verdad?, esa edad, se hacen muchas, si se quiere retornar a un proceso similar. Y esto en estos momentos que la población está sumamente pendiente y alerta
las decisiones que se puedan tomar requieren pasar un sedazo dentro de la estrategia de comunicación gubernamental para ir afinando una agenda de la gobernanza que le permita a Luis Abinader pues tener un gobierno con una participación y que puede integrar a todos los grupos de la vida nacional. ¿Cómo crees tú que se han ido manejando los temas más, vamos a decir, relevantes o importantes en este momento? Vamos a ver cómo han podido abordar el tema quizás de la pandemia, del desempleo, básicamente, de esas cosas. En este corto tiempo, porque obviamente para evaluarlo quizás es muy difícil. Bueno, el desempleo ya va alcanzando niveles preocupantes. En el sector formal, las estadísticas oficiales, dicho sea de paso, hablan de la pérdida de más de 500,000 puestos de trabajo en el sector formal. Pero sabiendo que en República Dominicana hay también una actividad económica en el sector informal que podría llegar a cerca del 55%, se calcula que el impacto en términos proporcionales puede arrojar un resultado de cerca de 1 millón de puestos perdidos. Y esto indiscutiblemente causa un fuerte impacto en términos de empleo y en términos de lo que es la actividad económica. Y si analizamos las cifras que nos arroja el último informe emitido por la CEPAL en voz de la señora Bárcenas, vamos a tener que el punto establecido en las proyecciones de la CEPAL a nivel regional. Y hay que saber que Latinoamérica ha sido una de las regiones, o quizás la región más golpeada por el COVID-19 en términos de impacto económico. Se habla de que estaríamos situándonos en las cifras de desempleo del año 2008, pero peor aún, en términos de arrastre hacia la pobreza, las cifras nos situarían en el año 1990. Por eso, en los sectores del expertismo económico, hoy en día se habla que vamos a retroceder en muchos de los indicadores en 30 años y en otros vamos a sobrepasar los 10 años. Y República Dominicana tiene que trazarse una agenda para poder presentar unas alternativas innovadoras, creativas, que permitan frenar el crecimiento del desempleo. Daniel, cuando uno ve la reacción, por ejemplo, en el fin de semana pasado en las redes, hasta poniendo de que se van, es decir, da la impresión que tenemos una población más empoderada, más impaciente, más intolerante que como lo fue con el gobierno, con gobiernos anteriores. ¿Es correcta esa percepción? Sí, hay una reactividad muy rápida en la población y esto se debe a que hay un trauma que arrastra a la población, y ya no estamos hablando del COVID-19, un trauma muy fuerte de lo que ha sido el discurrir de los modelos políticos y económicos de las últimas décadas. Creo que la población está empoderada, tiende a percibirse sospechosa de cualquier iniciativa que implique el intento de hegemonía de determinadas élites económicas y sociales, y además
existen niveles de intolerancia frente a cualquier devaneo que pueda conducir a las autoridades a las viejas prácticas que, de acuerdo a las expectativas, este gobierno debió o debe erradicar de una manera terminante. O sea que ya definitivamente la población se ha vuelto, tú no lo ves como de la forma un poco intolerante, o sea que ya no aguantan si hay algo que definitivamente no les favorece a que el gobierno tome esas medidas, aunque esas medidas sean necesarias, como por ejemplo el caso de los impuestos, porque hace mucho que se necesita hacer una reforma fiscal y por temas de politiquería y demagogia el gobierno anterior no las hizo. Entonces, ¿cómo tú puedes analizar eso? Mira, lo que sucede está que ya la clase media tiene bastante deteriorada su calidad de vida. Hay que saber que sobre los hombros de la clase media en República Dominicana pesan hasta, en cierta medida, una cantidad de esfuerzos y de prácticas económicas que son realmente prácticas solidarias con los sectores de la pobreza, porque la clase media dominicana es la clase que más redistribuye el ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, aunque el gobierno necesita ingresos, hay que saber que hay nichos en la economía dominicana muy poderosos que podrían ser una mejor opción para que el gobierno logre conseguir los ingresos que necesita para vadear este temporal. Pero lanzar sobre los hombros de las capas medias una mini reforma fiscal, porque eso es lo que ha sucedido con la formulación del presupuesto, creo que no es un momento oportuno. Ahora mismo las capas medias en República Dominicana están luchando por sobrevivir en medio de la pandemia. Hay que saber que las capas medias, como decía anteriormente, son los sectores sociales más solidarios, sobre todo con aquellos sectores que se encuentran en la pobreza y en la pobreza extrema. Y la elección de cargas impositivas que van a impactar de manera preponderante a la clase media, creo que no es una opción muy aconsejable para el actual gobierno. Deberían de buscar más en aquellos sectores que tienen grandes exenciones multimillonarias, aquellos sectores que apenas su riqueza está gravada con algunos impuestos, pero irse al sector de la clase media resulta imprudente e inoportuno. Especialmente porque se dice que fue la clase media la que le dio el voto a Luis Abinader, justamente en rechazo al gobierno anterior. En ese sentido, ¿tú crees que el PRM estaría en condiciones de crear su propia base partidaria? Porque vimos que al PLD le pasó eso. Gana en el 96, no creó una base partidaria y perdió en el 2000. Luego la crisis lo ayudó y en el 2004 y de en adelante el PLD entonces formó una estructura partidaria propia. En el caso del PRM daría la impresión que tendría que construir esa base partidaria para poder pretender seguir más allá del 2024. Bueno, lo que sucede está primero, Ramón, que los tiempos han cambiado. La clase media ha ido pensando de manera diferente. La clase media se transformó en estos 16 años, sobre todo en estos últimos 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero también en los 4 años de Hipólito Mejía, con la debacle del sector financiero dominicano, la clase media también tuvo que morder el polvo. Fue terriblemente impactada y tú recordarás lo que sucedió en esa coyuntura con la crisis del sistema financiero.
que la clase media, pues, fue un sector amplísimo, fue desplazado hacia la pobreza. De hecho, se calcula en términos quizás un poco especulativos que más de 1 millón de personas pasaron a la pobreza y la clase media está alerta. Óigase bien, la clase media está alerta, tiene la experiencia suficiente y sus paradigmas son otros. Ahora, el PRM pretende consolidarse como el partido de la clase media. Eso está por verse, porque por lo visto el PRM ha decidido estrechar más sus alianzas con los sectores de la élite. Y solo hay que echarle un vistazo al gabinete gubernamental, donde se encuentran sectores con las élites económicas, por qué no decirlo, muy brillantes, de mucha envergadura, pero íntimamente vinculados a sectores de la élite económica dominicana. Y esto crea sospecha. Aparte de que el PRM también ha realizado una serie de nombramientos de altos funcionarios con demasiada proximidad familiar. Hay familias donde hay 4 personas hoy en día que son altos funcionarios. Es más, yo te puedo citar 5 personas de una misma familia, donde hay 2 viceministros, un ministro, una embajadora y un diputado. Y esto indiscutiblemente que llama preocupación, porque justamente uno de los aspectos por los que las capas medias le dieron el respaldo a Luis Abinader como candidato era para erradicar esa suerte de nepotismo clientelar que afectó en el pasado de manera significativa las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Daniel, según tu enfoque, ¿qué medidas urgentes o qué medidas el gobierno de Luis Abinader debe tomar antes de llegar a los 100 días? Sobre todo para evitar ciertos ruidos que se han estado produciendo, quizás a muy poco tiempo de iniciarse el gobierno. Bueno, yo creo que el gobierno de Luis Abinader, no tan solo porque se propone por ser el gobierno del... no porque estamos en de grave a los informes del BID y de otros organismos multilaterales, estamos transitando por la peor crisis que hemos tenido en los años. Y esto requiere primero que el gobierno tenga una estrategia de comunicación, no una estrategia de comunicación como si estuviéramos en un proceso electoral, tratando de concitar simpatías, sino transmitiendo de manera adecuada, precisa y oportuna las ideas y los criterios con que se va a manejar el gobierno. Porque lamentablemente hay una dispersión en la estrategia de comunicación del gobierno terrible. Y muchos funcionarios, cuando intentan comunicarse, parece como si se retrotrayeran a los meses anteriores a las elecciones. Están en campaña. Esto no es un momento de enarbolar consignas. Este es un momento de estar en el imaginario de la población ideas bien estructuradas, robustas y adecuadas. Lo segundo, antes de tomar medidas, identificar cuáles son los principales economías que podrían servir para absorber mano. Eso es fundamentales. Pero el gobierno debería con una agenda inmediata de corto y mediano plazo sobre las transformaciones que se requieren a nivel del aparato del Estado dominicano para garantizar mucho mejor políticas democráticas.
democracia no quiere decir que usted vaya a elecciones y votes. Gente que esté dispuesta a escuchar a la población. La democracia quiere decir que la población también hechos a participar en los procesos de decisiones. Y lamentablemente nuestra constitucional del año 2000, esa fue una de las falencias que arrojó. No hay espacio para que la ciudadanía participe. Y por último, el gobierno tiene señales claras y muestras de que se va a manejar con el rigor, la austeridad y la racionalidad en este momento. Estar tratando el tema como si estuviéramos en las vísperas de las elecciones del año 2024. Y lamentablemente este es un error recurrente. No sobre todo por la pertinencia del presidente de hablar, porque parece que la única voz que puede sosegar a la población es la del presidente, mientras muchos funcionarios lo que hacen es que cuando intervienen atizan el descontento. Y el presidente tiene dos problemas con la población y otro, las bases de su país, que se encuentran muy insatisfechas en razón de que había muchos de los dirigentes bajos y medios de ese partido a llegar a una posición. Como dicen muchos de tenemos 16 años jalando aire, pero en estas condiciones el Estado tiene que manejarse con mucha cautela y al momento de hacer designaciones tiene que tratar de escoger entre lo mejor de su partido, porque no puede darse el lujo de dar una pisada en falso, porque en este momento podríamos, como dicen los montañistas, atravesando el filo de la navaja, y es una situación bastante difícil. Entonces, uno tiene que empezar a entender que después del COVID, muchas de las que se hacían antes, muchas prácticas de las que se llevaban antes a cabo, ya no van a tener ningún que ser, y hay que empezar a descubriendo qué nuevas prácticas deben asumirse. No es cierto que cuando se mitigue de una manera significativa la pandemia del COVID, vamos a estar en el punto de en que el desenvolvimiento de la sociedad, la pandemia, no. Vamos a tener que empezar escombros para construir un nuevo político, social y económico. Ya la vida no será igual. Quien no comprenda esto estará dando palos a ciegas. Pasando a otro tema, Daniel, está sobre el tapete el tema de la Junta Central Electoral, la elección de un nuevo pleno. Están las voces que dicen, bueno, el propio presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, José Ignacio Paliza, presidente del partido, insisten mucho en lo de una Junta Central Independiente. Sin embargo, hay un miembro prominente del PLM, el doctor Ediel Olivares, con todos los méritos que aspira. Y sin embargo hay otros sectores que dicen que no hay tales independientes, que la prueba es que la presente Junta Electoral era aparentemente independiente y fue una de las juntas que más trauma generó en los procesos, especialmente los de febrero y en las mismas primarias del PLD. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del perfil que en estos momentos deben de tener los miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, mira, quiero empezar con mi punto de vista. Aquí no está central independiente. Aquí la Junta, las diferentes, la han formulado los sectores de los poderes fácticos. No nos engaño de que porque no tengan militancia política son independientes. Aquí hay nichos de poderes fácticos que son más poderosos que los partidos políticos.
y muchos de los miembros de esas juntas, sobre todo los que las encabezan, han respondido a esos sectores de los poderes fácticos. Algunos con más carácter, otros con menos carácter. Mira, yo particularmente la preocupación que más me cala es el hecho de que la elección de miembros del Pleno de la Junta Central Electoral en función de cercanías partidarias, óigase bien, cercanías partidarias, que hay gente que no milita, pero tienen mayores cercanías partidarias que los que militan, y eso hay que establecerlo de manera muy clara. Y que esa cercanía partidaria se convierta en una situación de anclaje con grupos políticos, económicos y de poder de República Dominicana. Esa es mi principal preocupación. Yo creo que si bien no es en estos momentos oportuno que un ex miembro de la Junta Central Electoral o una persona que hasta hace poco tiempo haya militado en partido político, como es el caso de mi apreciado amigo Félix Olivares, tampoco es cierto que existe la posibilidad de elegir personas que nunca hayan tenido algún vínculo, alguna inclinación o alguna simpatía. Yo lo que creo es que el perfil de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral deben ser evaluados en función incluso hasta del carácter que puedan tener esas personas. Por eso hay que valorar mucho las trayectorias personales, las trayectorias profesionales, la entereza de las personas, y soy del criterio que hay que empezar a revocar esas prácticas donde el Pleno de la Junta Central Electoral sea un nicho de repartición política entre los partidos y los grupos de poder, sobre todo. Los grupos de poder que son los que más han incidido en la elección de los plenos de la Junta Central Electoral en los últimos años. Pero lamentablemente tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que es una clonación del espectro político dominicano y de la corresponsalía de los grupos de poder, y el Congreso Nacional pues es la expresión directa, y esto hace que la selección de los miembros de la Junta pues responda necesariamente a intereses políticos. Daniel, desde antes de empezar el gobierno ya el pueblo estaba exigiendo justicia, que fueran sometidos a la justicia las personas que han cometido actos de corrupción, casos que quedan pendientes. ¿Cómo estás viendo tú que se está manejando esta situación al momento? O sea, el Ministerio Público realmente está trabajando como debe ser, está llevando a cabo los procesos, etcétera. Mira, al pueblo se le vendió una falsa idea que con un nuevo Ministerio Público independiente, con criterios claros de su función, como es el que encarna la señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que me merece todo el respeto del mundo, la conozco desde hace más de 35 años, se resolvía el problema del sistema de justicia dominicano. Y eso ha calado dentro de la población con la idea populista que basta con que solo el cambio del Ministerio Público se haya podido producir, es suficiente para que tengamos un sistema de justicia idóneo. Y lamentablemente al pueblo dominicano se le venden muchas ideas populistas, entre ellos la idea populista de justicia por aclamación. Todavía yo escucho gente pensando que basta con que doña Miriam Germán sea la Procuradora General de la República para poder realmente tener en República Dominicana un sistema de justicia idóneo. Y se equivocan.
Creo que quienes han vendido esa idea y el sector gubernamental actual ha sido en cierta medida culpable, porque hasta el propio presidente llegó a decir, después del nombramiento de la Procuradora General de la República nueva, doña María Germán, llegó a decir que ya teníamos justicia independiente, y esto no es así. Primero, el sistema de justicia en República Dominicana es un sistema, sobre todo en lo que tiene que ver con lo penal, que tiene una pata corta y tiene una pata larga. Por un lado, tiene un sistema procesal penal garantista de última generación, pero tiene un código penal que data de 2 siglos, napoleónico. Entonces, ¿cómo puede operar un sistema de justicia penal que tiene un código procesal moderno, pero tiene un sistema legislativo penal que data de 2 siglos? La mayoría de los dominicanos no entienden eso. La mayoría de los dominicanos creen que el problema es el código procesal penal, cuando no se dan cuenta que el sistema de justicia está integrado por múltiples actores, por múltiples instancias institucionales, y que hasta que no se produzcan las transformaciones no se podrán lograr ciertas cosas. Por ejemplo, lo que claman por expropiación a los corruptos, no se dan cuenta que el propio Congreso pasado bloqueó la aprobación, con la participación incluso de legisladores del actual partido en el poder, de instancias jurídicas como es la ley de dominios, que impide y bloquea en gran medida la posible expropiación de bienes a aquellas personas que sean condenadas en primera instancia o en otras instancias en el sistema penal por prevaricación o por malversación de fondos públicos. La ley de extinción de dominio es la única ley que facultaría al gobierno dominicano, sobre todo al Estado dominicano, para que eso pueda ocurrir. Hoy en día la expropiación de bienes requiere muchas instancias que podrían durar en litis más de 10 años en los tribunales del país, porque hay que respetar el debido proceso. Estamos en un Estado social y democrático de derechos, y también para los imputados hay garantías procesales que hay que observar en una democracia como es la que queremos instaurar en República Dominicana. Entonces, yo creo que hay que hacer los esfuerzos, hay que consolidar los expedientes, no se pueden empezar a incoar procesos con expedientes que tengan poco fundamento, porque todos conocemos el destino desgraciado que han producido muchas acciones que han sido incoadas sin tener expedientes robustos, pero eso es un tema a largo plazo. Quienes piensan que van a haber gente condenada y trancadas, como se dice popularmente, al doblar de la esquina, creo que van a sufrir grandes decepciones, porque los casos de corrupción en la administración pública son casos bien complicados en términos procesales y en correspondencia con las limitaciones del cuerpo legislativo que tenemos en República Dominicana. Daniel Pou, caray, qué pena no contar con más tiempo, porque hemos abordado muchos temas contigo, siempre faltan muchos temas, pero te agradezco la participación y los enfoques brillantes, como siempre, en una serie de temas de altísimo interés para la República Dominicana. Muchas gracias, Daniel Pou, por tu participación. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por el privilegio.